John Ford. Claro, pero bueno, eso siempre lo hemos hablado. Ya desde que empieza a sonar Dixie y pasa el sonido a la sala, ya empieza a tomar aquello. A mí esa escena me parece que tiene además un encanto especial, porque es como la invención del cine sonoro. Porque lo que está haciendo es sonorizar el juicio. Ponerle música al juicio para emocionar y para que la gente entre. Entonces es como un cine dentro del cine. Es que hay una puesta en escena muy clara que está mostrada como un truco de procedimiento entero por parte del juez Priest, que en ese momento ha sido recusado por el senador que actúa como fiscal. Y entonces, desde la sombra, como le cuentan la historia auténtica de Bob Gillis, manda la carta esta para que el propio fiscal sea el que reabra el proceso cuando ya está cerrado, y además ha organizado con el negro que toquen Dixie, precisamente los negros, para ambientar en el día además que se celebra el desfile de los veteranos. Entonces ahí lo que hay, lógicamente, en Kentucky, que será todo el mundo sudista, y lo seguirán siendo incluso ahora, porque eso pervive de una forma totalmente viva, como si se puede decir, lo utiliza como un recurso. Y por otra parte, en el desfile final lo que hay es un ajuste de cuentas en el presente de la película, con el escupitajo justamente de su hermano al personaje más villano y más pomposo y más petulante de toda la película. O sea que, en cierto sentido, esto no es un cántico a que mejor cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una película sobre la nostalgia de una época que es del autor del libro, que por otra parte Ford ha tenido siempre, como lo ha tenido, una admiración por los perdedores. Yo creo que a él lo que le cae bien, como buen yanqui, es de los del sur, el lado caballeroso que tenían y el lado de que perdieron la guerra. Probablemente si hubieran ganado le hubieran caído menos bien. Nunca ha hecho películas que sean pronordistas, pese a que su posición ha sido siempre pronordista en algún sentido. Y entonces eso lo ves desde las películas que hizo en los años 30 a las películas que hizo en el año 59, como por ejemplo Misión de Audaces, que es una película que el protagonista es un señor del norte, pero que los protagonistas, mejor dicho, pero que están tratados con una especial simpatía en el lado loco, quimérico, que se muestra muy bien con la carga esta de los niños de la Academia Militar, que es una especie de empresa totalmente loca y suicida, totalmente inútil, pero ese es el tema típicamente fordiano de la gloria en la derrota, ser vencido, digamos, con dignidad, el permanecer invicto, que es un tema también muy faulkneriano en un cierto sentido. Pero luego yo creo que aquí lo que hay fundamentalmente en la película no es tanto el lado histórico, sino un lado muy intimista y muy personal. A mí esta película me recuerda al cuento largo o novela corta, no sé muy bien cómo llamarle, que más me gusta quizá de Truman Capote, que es El arpa de hierba, en la que por cierto también hay un juez, unos negros y un grupo de gente bastante alocada, que es lo que hay en el fondo también en esta película. Y es también un relato enormemente nostálgico, escrito en los años 50, pero que tiene una nostalgia también de otra época y que es también un poco un relato de la infancia, basado un poco en recuerdos infantiles. Y esta película tiene mucho el lado íntimo de recuerdo de una época que en este caso es traspuesto porque no es una época que él vivió, pero es una época seguramente sobre la que Ford estaba muy documentado, tanto por lecturas de ficción como sobre todo por sus lecturas de biografías y de libros de historia, que es lo que últimamente, no sé si últimamente, en el año 34, ya es muchos años de últimamente, pero lo que al parecer, después de una época de fiebre lectora de novelas, pasó a consumir casi en exclusiva, ¿no? Y yo creo que ese es un lado que él lo ha tenido siempre, el hacer películas sobre épocas remotas. Efectivamente, hay muy pocas películas suyas a lo largo de su filmografía que traten el mundo contemporáneo. Yo creo que aparte del último Hurra, They Were Expendable, que es una película sobre la guerra mundial rodada antes de que acabara la guerra, Un crimen por hora, con unos años de retraso sobre los hechos de las uvas de la ira, y 3 o 4 más, la mayoría son películas que ocurren en el pasado.
Pero eso ha pasado con mucha gente que se ha dedicado a escribir novelas no sobre su época, sino sobre el pasado, sin que eso quiera decir ni siquiera que prefieran el pasado, sino que le interesan más como materia de ficción o que piensa que puede hablar, digamos, con más objetividad o con más imparcialidad sobre los temas que ya están pasados. Yo creo que hay un elemento que dices tú que tiene a veces inquietante. A mí es lo que más me gusta de Ford, el que haga que me emocionen cosas que no tendrían por qué emocionarme, el que haga que yo haga un esfuerzo por entender a personajes que en teoría me caerían muy mal, y que es lo que hace, por ejemplo, que varias de las películas de Ford sobre militares, y muy en particular, por ejemplo, Cuna de Héroes, me parezca una película de las más emocionantes de toda su carrera, cuando a mí los militares, la verdad, siento decirlo, me importan un pito, por no decir algo peor. Está muy bien. Yo quería decir que, ya que habéis sacado lo del sur, es que se coge a Faulkner, se coge a Tennessee Williams, se coge a Albee, se coge a Truman Capote, y cuando se viaja por el sur, y yo he viajado no con mucha frecuencia, pero he viajado algo por el sur de Estados Unidos, se percibe el perfume de la derrota, la fragancia de algo que tuvo un aspecto boyante y que ha desaparecido. Entonces todo eso creo que lo recogen bien todos, es un tema recurrente, un leitmotiv de todos los escritores sureños, porque yo creo que está en el ambiente, aparte de que ellos hayan crecido con esa educación porque está ahí presente, se siguen viendo banderas de la Confederación en todos los sitios públicos y privados, en todos los sitios te cuentan historias de viejos generales, y bueno, todo eso es lo que hizo prácticamente vertebrar toda la obra de Faulkner. Yo creo que mirar hacia el pasado, cuando se dan respuestas para el presente, no es una vía de escape, sino que es una forma de a lo mejor tomar distancias con el presente para que no se nos venga muy encima. Pensemos que Matar a un ruiseñor probablemente sea una película sobre ese momento en que ocurrió, pero vista a la distancia parece una película enormemente de rememoranza, enormemente mirada hacia atrás, ¿no? Y yo también tengo que decir que respecto al tema de la gloria en la derrota, aquí Miguel lo decía mientras veíamos la película, esta es una película que de alguna forma prefigura el último Urra en buena situación. Ese plano de aguantando a la cámara mientras se va alejando del juez Priest, abandonando el tribunal, completamente no derrotado, pero sobre todo humillado porque sus convecinos le hayan considerado que no era imparcial. Por supuesto que él es parcial, pero a la hora de defender los valores en los que cree que lleva ahí 25 años, ¿no? Y es también, yo creo que una película sobre las miradas, porque las miradas están muy presentes. Hay, por ejemplo, dos secuencias maravillosas en el porche, esos porches de noche, que como tú dices siempre suceden las cosas en las películas de Ford. Piense, por ejemplo, en Mogambo, una película tan alejada teóricamente de esta, en la que prácticamente casi todo sucede en la veranda, en el porche del bungalow de Clark Gable. Ahí se entrecruzan prácticamente todo el nudo gordiano, la estructura de la historia. Pues aquí, cuando al principio está con su sobrino Ron, en un momento determinado Will Rogers ve que la chica ha salido al porche, va a provocar mediante un truco. Él está siempre es un hombre muy tramposo en el mejor sentido de la expresión, en el mejor sentido rural de la expresión, el mejor sentido antiguo de la expresión, y en un momento determinado vemos como Rogers mira hacia afuera del encuadre. Creo que esto es muy importante en Ford, es decir, las miradas, porque él concibe el espacio mucho más amplio más allá del encuadre, pero todo sucede dentro del encuadre. Posteriormente, en la noche que va a preceder a esa hermosísima secuencia del cementerio, precedía antes a ese refugio de la intimidad, donde habla con los fantasmas del pasado presentes en su vida, que enciende una vela, es muy Henry Jamesiano, y también voy a rendir homenaje a mi amigo Javier Marías, hermano de Miguel, que también le han encantado todos estos temas y cuya última novela, Negra Espalda del Tiempo, trata en buena parte de todas estas cosas, de cómo el pasado vuelve a la vida presente. Bueno, pues ahí hay una secuencia en la que resulta increíble cómo compone Ford. En primer término Will Rogers, en segundo término enfrentado a él es su sobrino, y muy al fondo entra vestida de blanco el personaje de Ellie May. Pero lo más importante es que Will Rogers mira a que llega Ellie May y luego va a mirar también fuera del encuadre que llega ese barbero lamentable que ridiculiza anteponiendo un poco el personaje que en Curtis en Centauros del Desierto, con esas risitas, esas formas atildadas de vestir. Pero hay más adelante. Después en el juicio hay otra secuencia en la que Bob Gillis sorprende una mirada al reverendo Ashby y él le mira otra vez. Y al fondo del encuadre está el joven Rowan, que sorprende la mirada, y es los secretos del pasado que afloran dentro del encuadre a través de la mirada. Yo creo que
Ese es el gran secreto de John Ford, si se puede hablar del secreto, su impronta de estilo. Lo importante, por dónde fluye la emoción, son siempre en imágenes mudas, con miradas, con sobreentendidos, con secretos que sorprendemos, como la secuencia de la manta que se acaricia en Centauros del Desierto, todo dado con una enorme suavidad, que es lo que acaba produciendo la emoción. Yo creo que en Ford sentimientos más imágenes producen siempre emoción incontenible del espectador, aunque muchas veces, como ha dicho Miguel, ideológicamente o intelectualmente podamos no estar de acuerdo con lo que se nos ofrece en la pantalla.